¿Qué te parece si los ponemos en contexto y en situación antes de la cruz? Porque para que Cristo llegara a la cruz, tenía que haber un desencadenante. No lo pueden enjuiciar, venga, te matamos. Tiene que haber algo, ¿no? O es que fue así porque sí. Hubo unos acontecimientos. Y yo en esta tarde le pido que por favor hoy se sitúe aquí y escuche y se ponga en la situación de ver a mi Cristo. Porque si hoy ve a Cristo, no a mí ni a los 7, le digo que hoy el Señor le va a quebrantar en esta tarde. Voy a leer, gloria al Señor, Mateo capítulo 26. Les pongo en situación. Los que prendieron a Jesús de noche, de la madrugada, cuando vinieron esa turba con Judas para entregarle, le tomaron y le llevaron al sumo sacerdote Caifás y lo llevaron allí donde estaban ya reunidos los escribas, los ancianos y los principales sacerdotes y todo el concilio religioso donde estaban allí con Jesús en aquel lugar. Buscaban un falso testimonio para poder acusar a mi Cristo. Estaban buscando algo en contra para poder decir, esta es la manera donde podemos llevarlo, para entregarlo a muerte. Tienen que buscar un motivo, una acusación, pero dice que no la hallaron. Que bendita sea su gloria. Lo encerraron para acusarle, pero no hallaron prueba alguna. No hallaban, aunque muchos testigos falsos, escucha, no pocos, muchos testigos falsos se levantaron y se presentaban, pero no había forma de decirlo. ¿Cómo lo llevamos si no hay suficientes pruebas? Pero dicen que al fin, entre tanto y tanto tiempo, en aquella madrugada, vinieron 2 testigos falsos y dijeron, ya tenemos la estrategia. Entonces, venida la mañana de aquella noche, todos los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, los religiosos, entraron en consejo, todo el séquito religioso. Dice, ahora sí podemos ir a llevarlo delante del gobernador, para llevarlo y entregarlo. Y lo llevaron atado a mi Cristo. Y le entregaron a Poncio Pilato, al gobernador, lo tiene ahí delante. Poncio Pilato lo tiene a Jesús. Estaba en pie, como estaba yo aquí ahora mismo. Y delante del gobernador le preguntó diciendo Poncio Pilatos, ¿eres tú el rey de los judíos? Pero Jesús le dijo, tú lo dices, tú lo has dicho. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y ancianos, lo estaban acusando adelante. Pero mi Cristo, mira, nada respondió, no dijo nada. Y así tuvo que salir el propio gobernador diciendo, oye Jesús, que te están acusando, que no vas a decir nada ante las amenazas que te están diciendo, no vas a decir nada, no oyes cuántas cosas están testificando contra ti, que te quieren matar y tú te callas. Pero Jesús guardó silencio y no respondió. Ni una palabra salió de su boca, de tal manera que el gobernador Poncio Pilatos se sorprendió por su silencio. Escucha, no le hizo falta decir nada. El silencio de él le sorprendió. Ahora bien, aquel día era la fiesta acostumbrada de la Pascua. Y el gobernador hacía en ese día que había una costumbre de soltar un preso. Y Jesús estaba preso en ese momento. Y él preguntó al pueblo delante de todos los religiosos y todo el pueblo allí delante, diciendo lo siguiente: ¿a quién queréis soltar? ¿Queréis soltar a Barrabás? Y reunidos ellos, le dijo a Pilatos: ¿a quién queréis que os suelte? ¿Ha llamado el Cristo Jesús o a Barrabás? Pero mira, los principales sacerdotes y los ancianos saben lo que hicieron: convencer a toda la gente que estaba allí. Pedir a Barrabás que lo den, que lo saquen. Pedir a Barrabás que no lo den, que lo saquen. Ellos están moviendo al pueblo. Por eso el gobernador se dio cuenta y dijo otra vez: ¿a quién queréis que os den? ¿Vosotros quién queréis? ¿A Barrabás
o a Jesús. Lo volvió a decir. Entonces Jesús, llamado el Cristo, dijo: sea crucificado, es lo que queremos. Y Jesús en ese momento le dijo al gobernador: pero qué mal ha hecho este hombre para que queráis crucificarlo. ¿Qué ha hecho? Pero ellos aún más gritaban diciendo: que lo crucifiquen, lo queremos a él. Y viendo Pilato que ya no podía hacer nada más, viendo que no habían palabras, que no había forma de convencerlos, le dijo lo siguiente: no adelanto nada con vosotros. Os digo algo, yo no puedo retener más este alboroto, porque se hizo una turba de tal manera que no podían hacerse con ellos ni los romanos mismos. Y dijo: mira, yo me lavo las manos delante del pueblo diciendo: yo soy inocente de entregar la sangre de este justo. A vosotros os dejo, allá vosotros. Entonces le soltó a Barrabás, al pueblo que lo estaban pidiendo, y dice lo siguiente: y habiendo azotado a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados lo cogieron, los soldados del gobernador, y dice lo siguiente: llevaron a Jesús al pretorio romano. ¿Y qué te crees que le hicieron en el pretorio romano, mi Jesús? Los reunieron alrededor de ellos todos los romanos, alrededor de él. Toda la compañía le desnudaron a mi Cristo y le echaron encima un manto escarlata, se lo ponen encima. Tú eres el rey de los judíos, vale. Le ponen el manto encima. Y después de ponerle el manto, le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas, donde se la clavaron. Pero esperen, dice que hincado él de rodillas le pusieron una caña en su mano puesta, diciendo: mira, ahí tienes tu cetro de rey. No solo tienes la corona, ahí tienes. Y puesto de rodillas, no siendo bastante, le escupían y le decían: rey de los judíos, salve al rey y a la majestad. Eso le hicieron a mi Cristo. Pero no solo eso, tomaron esa caña que tenía en las manos, dice: danos esa caña que tienes en las manos, y le empezaron a golpear en su cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron ese manto escarlata de encima y le pusieron sus vestidos y le llevaron al Gólgota para crucificarlo. Dale un aplauso al Señor en esta tarde, en el nombre de Jesús. Entonces, después de todo este hecho, dijo la primera palabra, como dijo ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Que Dios os bendiga, iglesia. Yo antes de empezar, me gustaría hacer unas cosas antes de empezar. Le quiero pedir permiso al pastor, porque la verdad que no hay nada mejor que hacer las cosas cuando Dios te las confirma. Amén. Y en medio de una llamada, estábamos esta tarde en una llamada, y yo estaba orando y tenía un versículo que me venía constantemente. Y claro, y estos hombres de Dios, mi Aarón, me estábamos hablando y dicen: no sé por qué, pero hoy vas a hacer algo diferente. Y es que el Espíritu Santo me lo ponía así. Y me decía el texto: en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y ese texto no es para mí, es para un hermano de esta iglesia. Y es para mi hermano Chino. Hermano Chino, por favor, ven para acá. Quiero decir algo antes de empezar, y es que este hombre
es un hombre muy de Dios. Amén. Voy a decir el porqué. Pasa un proceso estos meses atrás un poco difíciles, donde he visto que el enemigo ha golpeado gravemente mi casa. Y bueno, por circunstancias de la vida, no sé el porqué, pero siempre Dios pone a personas en el camino. Y con solamente un gesto, yo hoy delante de la iglesia y delante del pastor, quiero decirte que me has hecho mucho bien, que eres una bendición para mí, para mi casa, y que te quiero mucho. Amén. Bueno, pues vamos a la palabra. Dice en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús en este momento, con tanto dolor, le habían azotado, estaba crucificado en la cruz. Y lo que me resalta, me llama la atención, es que en medio de esta circunstancia, teniendo tanto dolor, le han golpeado. Poneros en esta escena. Hace algo que me llama mucho la atención, y es que no salen palabras de odio, no salen palabras de rencor, no salen palabras que puedan angustiar a los demás, sino habla del perdón. Y muchos de los que estamos aquí, cuando nos pasa cualquier circunstancia en nuestra vida, cualquier cosa, cualquier detalle que nos hagan, no sé el por qué, lo digo, pastor, me siento libre. Pero hay muchas veces que guardamos un rencor innecesario, porque Jesús ya murió en la cruz por nosotros. Amén. Y además dijo esta frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice Padre porque en medio del sufrimiento Él sigue confiando en Dios. Luego dice: perdónalos, y no responde con venganza, responde con amor. Y añade: porque no saben lo que hacen. Me resalta mucho esto la atención, porque cuando dice no saben lo que hacen, se refiere que hay cosas que hacemos sin darnos cuenta, que hacemos daños a los demás. Muchas veces actuamos, hacemos cosas, a lo mejor un pequeño detalle de pasar y no dar la mano al pastor, a lo mejor te has sentido ofendido y te he hecho daño y no me he dado cuenta. Pero el Espíritu Santo me venía parándome aquí y me venía hablando y me decía: ellos no sabían lo que hacían, pero ahora nosotros hemos aceptado a Jesús como único y dueño y salvador de nuestra vida. Ahora nosotros hemos pasado por las aguas, conocemos quién es Jesús, sabemos quién es Él. Ahora nosotros sí sabemos lo que hacemos, sí sabemos quién es Él. Entonces quiero dejaros con esto. No sé el por qué. Ellos no sabían lo que hacían. Ellos, es cierto, que no sabían quién era ese Jesús. Nosotros sí lo sabemos. Y hoy te invito a que cambiemos de verdad. A que sabemos que Jesús ha muerto en la cruz por nosotros. Entonces tenemos que cambiar de verdad. No una apariencia para que nos vea la gente. Tenemos que cambiar de corazón. Amén. Estoy liado ya, Tranquilo. Tranquilo, no va bien. Gloria a Dios. Fenomenal. Un aplauso, por favor. Hoy día muchos conocemos el amor de Dios, conocemos su gracia, conocemos su perdón, y aún así a veces vivimos como si no pasara nada. La palabra nos advierte. En Romanos 6, 1, 2 dice: perseverar en el pecado para que los
para que la gracia abunde. Y pone, en ninguna manera. Claro. Y también dice que hay quienes convierten el libertinaje de la gracia de Dios en Judas capítulo 1. Hermanos, una cosa es no saber lo que es el pecado y otra cosa es saber lo que es el pecado. Por eso sabemos que cuando algo no agrada a Dios, tenemos que cambiarlo. Amén. Y la misericordia de Dios, porque Él tiene misericordia, nos perdona, pero no debemos abusar de la misericordia de Dios. Voy a intentar resumirlo. Dice la Biblia en 2 de Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 9, dice: pero esa paciencia tiene un propósito, darnos tiempo para arrepentirnos, no para seguir fallando. Amén. Claro. Dice la Biblia en Isaías que Jesús guardó silencio cuando fue llevado delante de sus flageladores. Y muchas veces tenemos que hacer eso, guardar silencio, aprender a perdonar, Amén. aprender a cambiar Amén. y a tener a Cristo en nuestro corazón. Buenas tardes, iglesia. ¿Podéis dar un aplauso a Dios, por favor? Bueno, a mí me ha tocado la segunda palabra que dijo Jesús en la cruz antes de morir, ¿vale? El versículo es Lucas 23:43, que dice así: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas palabras, hermanos, se las dijo Jesús a uno de los malhechores que estaba crucificado a su lado. Había dos malhechores y uno de ellos le injuriaba y le decía: ¿no eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro malhechor reprendió a su compañero diciéndole: ¿ni aún estando en la misma condenación temes a Dios? Nosotros estamos pagando justamente los crímenes que hemos cometido, pero él no ha hecho nada. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿Qué deciros, hermanos, de este pasaje de la Biblia? Que mientras haya arrepentimiento hay salvación. Que no importa el pecado que sea, siempre y cuando lo traigas a los pies de Cristo. Porque mirad cuánta misericordia y cuánto amor tiene el Señor con nosotros, que aun estando crucificado, tuvo misericordia con el malhechor que tenía a su lado. Deciros que el Señor sigue siendo el mismo, que su misericordia sigue estando puesta en nosotros, y que su sacrificio en la cruz no fue en vano, que fue por amor a todos nosotros, que su mirada sigue puesta en su iglesia. Así que adelante, Puente de Vallecas, esto es lo que tenía de parte de Dios y espero haberos hecho muy bien. Dios os bendiga. Bueno, mientras pasa por aquí el hermano Aarón, decirles lo siguiente: si pueden, apoyen todo lo que puedan los hermanos, amén, porque no es fácil para ellos, ya saben, así que les animamos, ¿vale? Dios les bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues llegó el momento. La verdad que llevo un par de días sin dormir. Desde que nos dijo el pastor de subir por aquí, pues la verdad que nos cuesta subir, ¿no? Y muchas veces yo prefiero que sea de imprevisto, que me diga sube, Aarón, a de que me digas el sábado subes, porque es que me roba el sueño. Es como cuando ella se enfada que tienes que ir para la calle, pues igual. Así que el Señor me ha regalado la palabra de Él. Y si la digo es para bendecir a la iglesia, porque aquí, como bien decía Manuel, no venimos a exhibir nuestros dones, que tengo pocos, que soy sencillico, pero sí venimos a hablar de Él. Para Él y por Él. Así que necesito unos 10 minutos para la introducción
y con unos 30 o 40 minutos para el desarrollo creo que me vale. ¿Cómo lo ves tú, Félix? ¿Lo ves bien? La verdad que a mí me ha tocado la palabra de he ahí tu hijo, he ahí tu madre, que cuando me lo dijo el pastor dije, ¿qué saco yo de ahí? Pero Dios directamente, nada más que me lo dijo el pastor, dije, la familia. He ahí tu hijo, he ahí tu madre, la familia. Yo quiero por un momento que pensemos en la cruz. Cuando hablamos de la cruz, Manuel, rápidamente nos vienen las palabras y vemos a nuestro Señor Jesús crucificado y nos vienen esas palabras como perdón, nos vienen esas palabras como redención, como sacrificio. Y es verdad que todo eso está en la cruz. Pero mientras meditaba, Pastor Ángel, en este pasaje, Dios me hizo ver que algo muchas veces pasamos por alto. La cruz también habla de familia. La cruz no solamente habla de salvar, sino también de unir. Y Jesús, en medio de su dolor, en medio del sacrificio, formó una familia. Marta está viendo a su hijo crucificado. Jesús, en el momento más duro de su vida, siendo Dios, se hizo hombre. Siendo Dios crucificado, ¿qué era para Dios hacer así, bajarse y destruir el mundo y crear otro? Si Él es Dios. Amén. Y aún así Él prefirió elegir el sacrificio por todos nosotros. Amén. Y aún así miró a su madre, miró a su discípulo amado y le dijo, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Pero es que Jesús no solamente estaba muriendo por todos nosotros, es que Jesús estaba construyendo una familia. Como diciendo, mi muerte no solamente os va a salvar, mi muerte también os va a unir. Así que, iglesia, la cruz nos hizo familia. Nosotros es verdad, Chino, que no somos familia por casualidad, no somos familia porque tenemos el mismo apellido, pero compartimos la misma sangre. La sangre de nuestro Señor Jesús. Eso es más fuerte que cualquier otra unión, que el mayor apellido, que el mayor rango, que lo que quiera, que Chino, que eres mi hermano. Porque Cristo se dio por ti y por mí. Y por eso, iglesia, quiero abrir mi corazón hoy con vosotros. Una familia verdadera se levanta. Por eso quiero abrir este corazón mío para que veáis lo que hay en el interior de él. Que si algún día me equivoco, que si algún día fallo, que tengo muchos errores, ayudarme y no me señaléis. Porque una familia verdadera no destruye. Una familia verdadera no acusa. Una familia verdadera no abandona. Sin embargo, Chino, una familia verdadera. ¿Qué hace una familia verdadera? Una familia verdadera levanta. Una familia verdadera restaura. Y una familia verdadera sostiene. Por eso, iglesia del Puente de Vallecas, si algún día me equivoco, a levantarme. Si algún día caigo, a ayudarme, sostenerme. Porque soy joven, soy humano, que tengo más fallos que vosotros. Por eso, iglesia, os necesito como familia. Y me venía el ejemplo de esa batalla. La Biblia nos enseña que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo vencía. Pero hubo un momento donde se cansó. ¿Y qué pasó? Creo que todos lo sabemos. Aarón y Hur se pusieron a su lado y levantaron sus brazos y así ganaron la batalla. Iglesia, que nadie gana solo. Que nos necesitamos los unos a los otros. Que tu hermana te necesita. Que tu hermano Julio te necesita. Entonces quiero deciros, iglesia del Puente de Vallecas, con este cachico consejo, que la cruz no solamente perdonó tus pecados, sino que la cruz te dio una familia. Esta iglesia preciosa, la iglesia del Puente de Vallecas. Así que una familia te levanta cuando caes, una familia que ora por ti y una familia que pelea contigo en la batalla. Creo que ya está bien, hasta aquí, Teo Félix. Ya la segunda parte para otra vez. Que Dios os bendiga, iglesia. Que Dios os bendiga, familia. Que Dios bendiga a la familia del Puente de Vallecas, que ha salido del costado de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sin decir nada, que pase por aquí nuestro hermano Angelete y seguimos apoyándole en el nombre de Jesús. Muy buenas, iglesia. Dios os bendiga a todos. A ver, deciros de que esto es solo para haceros bien. Aquí no es uno que lo hace mejor y el que lo hace peor.
hemos traído todo un pedacito de pan para daros para comer. Y hay que ver y tomárselo y ayudarnos. Porque eso también aquí, es que el mundo está aquí, hermanos. Tienes un mensaje preparado de hace 5 días, luego llegas aquí y no te sale igual. ¿Sabes? Así que hay que apoyar. Pues bueno, a mí lo que me tocó fue de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay que saber, hermanos, que Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre y a cumplir profecías del Antiguo Testamento. Esto lo dije en un mensaje que prediqué hace un tiempo y lo sigo manteniendo. Esto ya estaba escrito por David en un momento de mucha angustia. Es una profecía mesiánica y está en Salmos 22:1, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí tu salvación? Amén. Hay que saber, hermanos, que el abandono no es igual que el desamparo, no es igual. Pero hay que explicar que el abandono tiene un resultado, que es finalmente el desamparo. Pero, en este caso, mi Cristo solo fue desamparado, porque claramente lo dice su palabra, porque Dios no abandona a sus hijos, que somos todos nosotros. Pero mi Cristo sí fue desamparado por nuestros pecados, sin haber pecado en Él. Cargó con todos los pecados de la humanidad, hermanos. Él pagó lo que no podíamos pagar nosotros. Y encima nos da la salvación gratuita. Y nos ampara. Y no nos abandona. Y esto lo podemos ver en Salmos 37:25, que dice: fui joven, y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Lo que pasó en este acto, hermanos, de sufrimiento de Cristo, es que el Padre tuvo que apartarse del Hijo, porque el Padre es de ojos puros para ver el mal, y no podía contemplar tanta injusticia. David sigue dándonos un recordatorio de este acto de sufrimiento. Cristo sabía, hermanos, lo que le esperaba. Nos habla Cristo por medio del rey David, y está en Salmos 22:14 al 18, que dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me rodearon. Me han cercado cuadrilla de malignos. Me traspasaron con clavos mis manos y mis pies. Con tal pueblo todos mis huesos. Entre tanto ellos se miran y me observan, repartiéndose entre ellos mis vestidos, y mis ropas las echaron a suerte. Jesús merece, hermano, que le exaltemos en todo momento, que nunca nos olvidemos de lo que Él sufrió y lo que hizo por nosotros, amén. Pero hay en este pasaje, en esto que dice Jesús, hay una cosa que me llama muchísimo la atención, y ahí el Espíritu Santo me inspiró. Y claro, que dice, hermanos, hay una cosa que me llama mucho la atención, que dice 2 veces: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice 2 veces: Dios mío. Y David, en su angustia, también lo dice 2 veces. Y el Espíritu me decía que eso tiene simbolismo. Y empecé a escudriñar, y resulta que el número 2 bíblicamente significa división, pero no separación. Dios creó a Adán primero y luego creó a Eva. Eso es división, pero luego Dios los juntó y llegaron a ser una sola carne. En el pasaje de Noé, en el arca entraron los animales de 2 en 2 para preservar la vida en el mundo. Y en el monte Sinaí, hermanos, Dios le da 2 tablas de la ley a Moisés. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que Dios, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que la división para Dios siempre será un propósito de unir. Siempre que esté bajo su voluntad, para un propósito divino, en su voluntad. Pongo un ejemplo, hermanos. Una parcela, si tú la divides, hay en la misma parcela 2 parcelas. Pero si tú abandonas la parcela, tienes que irte a otro terreno y hacer otra parcela.
¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que Dios nunca abandona, pero siempre puede dividir nuestro pecado, hermanos, porque Él no puede vivir con nosotros y vivir como queramos. Así que tenemos que vivir bajo su voluntad. Y esa división será desechada para formar una unión en Cristo. Jesús para siempre. Tenemos que caminar bajo la cobertura del Espíritu Santo y morir con Cristo, como Él murió por nosotros. Porque Él padeció mucho, hermanos, por nosotros. Y hay que decir de que, lo vuelvo a repetir, el abandono no es igual la división no es igual que el abandono, el desamparo es división, porque claro, el Señor tuvo que torcer la mirada y en ningún momento abandonó a Cristo. ¿Nos va a abandonar a nosotros? No. Así que sí puede tener una división y un cercado del pecado, que es lo que hizo con nuestra Cristo, ¿sabes? Puso un cercado, apartó la mirada, pero no lo abandonó. Así que nada, eso es lo que el Señor me dio, y que Dios os bendiga. Que Dios bendiga a nuestro hermano Angelete. Amén. Creo que tiene que pasar por aquí Josuito, perdona. Que pase por aquí nuestro hermano Josito. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, querida iglesia. Mira, en primer lugar, si me puede subir esto un poco, porfa. Y pido perdón porque llevo 2 días sin poder hablar, con que perdonarme la voz. Pero algo he entendido y no había nada ni nadie que a mí hoy me impidiera estar en este lugar, porque si algo tengo claro y algo he podido comprender es que cuando el fuego lo enciende el Espíritu Santo, no hay nada ni nadie que pueda detenerlo. También dar las gracias al pastor y a los ministerios por permitirme estar en este lugar, porque es un lugar santo y no sé qué tiene, que cada vez que estoy en este lugar tengo un encuentro con el Padre. Así que hoy me gustaría hablar, querida iglesia, y ensalzar la persona de mi Señor Jesús. Ya que hoy quisiera hablarte de la redención y del plan de Dios para salvar a la humanidad. Mira, dice la palabra que nosotros nos encontrábamos muertos en delitos y en pecados. Y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 1, donde dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Pero Juan 3:16 también me dice que de tal forma nos ha amado el Señor, que Él ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, la salvación que tenemos nosotros, querida iglesia, para mi Señor Jesús le ha significado tener que despojarse de su gloria. Es decir, siendo Dios, hacerse hombre. Pasar de un estado de gloria a un estado de humillación. El mismo Dios, cual ha sido el creador de los cielos y de la tierra, iglesia, se hizo hombre. Y eso lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, donde dice: y el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y esto es increíble, querida iglesia. El mismo Dios, cual ha sido creador de los cielos y de la tierra, ha descendido y se ha hecho hombre. El mismo Dios nos dice la palabra que ha sido concebido en el vientre de una mujer que no había conocido varón, llamada María, por obra del Espíritu Santo. El mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, iglesia, se ha hecho niño. Dice la palabra que ha nacido en un portal en Belén. Este mismo Dios que se ha hecho niño y ha nacido en un portal, dice la palabra que ha ido creciendo. El mismo hombre como Dios, y como cuando ha ido creciendo, dice la palabra que ha ido cumpliendo profecía tras profecía que se encontraba escrita en el Antiguo Testamento. Podemos ver cómo se cumplen hasta 300 profecías. El mismo Dios, querida iglesia, ha tenido necesidades, ha pasado por una niñez, ha pasado por una adolescencia, ha pasado por una juventud, ha ido creciendo de tal forma que se ha tenido que hacer hombre. El mismo Dios ha tenido una profesión, pastor, y dice la palabra que ha sido carpintero. Esto es increíble, pero dice que a la edad de los 30 años mi Jesús ha comenzado su ministerio.
Y el mundo ha pasado, querida iglesia, de estar durante 400 años sin ver el poder de Dios manifestado en la tierra, a pasar a ver al Cristo Redentor caminando por ella, haciendo milagros, haciendo señales y haciendo prodigios. Han pasado estos 3 años y medio desde que ha comenzado su ministerio, el cual ya lo profetizó Moisés, que el Cristo Redentor sería profeta. Ahora dice que después de estos 3 años y medio, mi Jesús ha sido traicionado, iglesia. Mi Jesús ha sido arrestado, ha sido juzgado y negado, ha sido condenado ante Poncio Pilato. Dice la palabra que ha sido azotado y burlado. Dice mi Jesús que ha cargado durante 1 kilómetro con 40 kilos a sus espaldas. Dice que una vez que se encontraba en el Gólgota, mi Jesús ha sido desnudado por completo, querida iglesia. Se han repartido sus vestiduras, le han tumbado en la cruz que se encontraba en el suelo. Dice que han tenido que cogerle su brazo, tenderlo y clavarle un clavo que medía unos 18 centímetros. De igual forma lo han hecho con el otro brazo, iglesia. Dice la palabra que esos mismos clavos también han traspasado sus pies. Y dice que esa cruz ha sido levantada y el Cristo Redentor, iglesia, ha quedado tendido en el aire y colgado. Pero a mí lo que me llama la atención es que lo que estamos haciendo hoy aquí, pastor, Jesús en la cruz sigue hablando. Dice que todavía en la cruz del Calvario, aún agudizando, y ha pasado por un dolor tanto físico como mental, psicológico y espiritual. Pero mi Señor sigue hablando. Dice que todavía ha intercedido por ellos al Padre y ha pedido que los perdone. Ha mirado al malhechor y lo ha salvado, diciéndole que estará con él en el paraíso. Mi Jesús se ha preocupado por su madre y le ha dejado en manos de Juan. También dice que tiene que mirar al cielo y decir: Elí, Elí, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y ahora llega Juan capítulo 19 versículo 28 y dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y es aquí donde me quiero detener, iglesia. Jesús tenía sed, lo que significa y demuestra que Dios se hizo hombre y que como hombre venció en la cruz del Calvario. También algo que me llama la atención en este versículo es que dice: y para que se cumpliese lo que estaba escrito. Es decir, el Señor, con todo lo que ha sufrido, se encuentra en la cruz, pero todavía vemos profecías cumpliéndose en la persona de Cristo, donde el Salmo 69, 21 dice: y en mi sed me dieron a beber vinagre. Hasta su último aliento se siguen cumpliendo profecías en su persona. A mí, cuando me comunicaban que yo tenía la palabra de tengo sed, yo empezaba a leerla y he empezado a tener una conversación con el Señor. Y le he dicho: Señor, has tenido sed y te hemos dado a beber vinagre. Pero Señor, ¿y si intercambiásemos los papeles? ¿Y si el necesitado fuera yo, Señor? ¿Y si el que tengo sed fuese yo? Pues me diría: pues José, dile a mi iglesia que si tuviesen sed, yo no les daría vinagre. Que si ellos tienen sed del agua que yo les doy, jamás tendrán sed. Y si se encontraran en el desierto, Señor, pues también, José, dile a mi iglesia que si en el desierto tienen sed, pues Él haría brotar agua de una roca. Que si tuviera sed y creyeran en mí, brotarían ríos de agua viva dentro de ellos. Y es que tengo que recordarte, querida iglesia, que cada vez que tengas sed, que cada vez que te encuentres necesitado, tengo que recordarte en esta tarde que el Dios que tenemos tú y yo es un Dios que tiene que decirte: yo soy una fuente de agua viva. ¿Y sabes qué pasa? Que también, si nos encontramos sedientos, si nos encontramos necesitados o tenemos alguna duda, dice que su palabra también tiene que ser comparada con el agua. Iglesia del Señor, que Dios les bendiga con poder y con gloria. Hasta aquí tenían mi gloria. Que Dios les bendiga. Gloria al Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor si es para Él. Bueno, que pase por aquí nuestro hermano Josué, en el nombre del Señor.
Que Dios os bendiga, iglesia. Pues nada, os rogaría que sigáis en comunión y que tengáis puesta la mirada en la cruz. Y en esta tarde a mí me ha tocado la palabra consumado es, que se encuentra en Juan 19:30. Y dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En esta cena se estaba pagando un precio por la salvación del mundo. Y no fue pagado ni con oro ni con plata, sino fue pagado con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Y antes de morir dice consumado es, que en el griego es tetelestai, que quiere decir el precio ha sido pagado, ya no hay deuda. Está cumplido, se ha completado. En otras palabras, el precio del pecado de la humanidad había sido pagado. Porque para el creyente consumado es, no es solo una declaración de Jesús, es una promesa, es una garantía. Qué bonita palabra gritó nuestro maestro, tetelestai. No fue un susurro ni fue un lamento, sino fue un grito de victoria. La salvación fue una tarea que el Padre encargó al Hijo, quien vino y la completó. Tenemos salvación gracias a la obediencia de Jesús y a su sacrificio vicario en la cruz del Calvario. Jesús se sometió totalmente a la voluntad del Padre, aceptando la muerte. Hemos sido absueltos y liberados gracias a Jesús, nuestro sumo sacerdote. La salvación no se consigue por obras ni por mérito humano. Es un regalo de la gracia divina. Y Jesús compró nuestra salvación. Claro que Él podía comprarla con oro y con plata. A Él le sobran recursos. Pero nuestro Cristo la compró con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. No tenemos nada que pagar, ya que Él proclamó que todo estaba consumado. Con su muerte anulaba el sistema del sacrificio antiguo. Porque Él estaba cargando con todos nuestros pecados. Por su muerte, ahora podemos acercarnos con libertad a Dios. Y tú y yo no podemos añadir nada a lo que Cristo hizo por nosotros, porque Él lo ha hecho todo. Y ahora te pregunto y quiero que medites, iglesia. Si has tenido un encuentro con el Señor y te has enamorado realmente de Él, ¿puedes apartar tu amor de Él? Porque no hay nada ni nadie que pueda apartarnos del amor de Cristo. Porque estoy seguro, ni la muerte ni la vida, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Vivamos con gratitud y adoración por las cosas de Cristo. Alabemos a Dios con su amor y con su gracia. Sirvamos a Dios con gozo y pasión. Seamos obedientes a Dios y vivamos en confianza y seguridad hacia Él. Tened paz y tranquilidad en medio de las pruebas y descansar en la obra completa de Jesús. Porque no hay mayor regalo que el amor que nos ha dado. Porque podemos estar tranquilos y Él lo ha demostrado, porque no es ninguna fábula, es un hecho y una realidad. Que Él se dio en la cruz del Calvario por ti y por mí, para demostrar su amor. Así que, iglesia, ir arrepentidos a los pies de Cristo. Si alguna vez fallamos, como todos fallamos, ven con total libertad, porque Él es tu Padre y Él te amó con amor y con cariño. Que Dios os bendiga mucho. ¿Cuántos están siendo bendecidos por la mano del Señor? Buenas tardes, iglesia, que Dios os bendiga. A mí me ha tocado, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y espero haceros bien, en el nombre de Jesús. Cuando Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no está mostrando derrota, sino es un acto de entrega. Es un acto de obediencia, es un acto de confianza a pesar del sufrimiento, del dolor de que está siendo torturado. Jesús confía en el Padre, entregándole su vida. Es un acto voluntario que Jesús hace. Él elige el momento,
demostrando autoridad, incluso antes de su muerte. Eso lo podemos ver en Juan 10:18, que dice: nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues yo tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Y Jesús la entrega cuando su cometido está cumplido. Eso lo vemos en Lucas 23:45, que dice: y el sol se oscureció y el velo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sabiendo que el velo se había rasgado, sabiendo que ya teníamos conexión directa con el Padre, que su misión había sido completada, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. En resumen, iglesia, es un acto de amor, de sumisión y de confianza, que demuestra que su muerte no es el final, sino el inicio a la presencia amorosa del Padre. Por eso, en nuestros peores momentos, el mejor consejo que nos pueden dar y que podemos dar es el que recibió Job en Job 5:8. Yo en tu lugar recurriría a Dios y me encomendaría en sus manos. Dios hace cosas grandes, incomprensibles, imposibles contar las maravillas que realiza. Con su lluvia cubre toda la tierra, con el agua empapa los campos, y a los humildes los enaltece, y a los afligidos los consuela. Por eso quiero terminar haciendo esta oración que está en el Salmo 31. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de la verdad. Amén. Dios os bendiga. Un aplauso para el Señor.